al recorrido de f. Voy a tomar una función g que va del dominio de g al recorrido de g. Y la voy a tomar con la siguiente condición. El recorrido de f y el dominio de g, la intersección es distinta de vacío. Es decir, y es f de x, y pertenece al recorrido de f y también al dominio de g. De esa forma, vengo de acá, voy acá y continúo camino ahí. Y de esa forma estoy definiendo la composición que va de x a z. Y eso es g compuesto con f, el z es g de y. Y como el y es f de x, tengo g de f de x. Y esta es la forma que está apareciendo la composición en la prueba. Ha aparecido esta relación. Ejemplo, me dan esa función, es una función afín, f1, dominio los reales, recorrido los reales. Ahí está el dominio con rojo, ahí está el recorrido con rojo. Si yo me fijo bien, cuando x es menos 1, el recorrido da 0. Y voy a mirar la función g de x igual a raíz cuadrada de x. El dominio de esta función son los reales no negativos, positivos 1 en el 0. La pongo con azul. Y me interesa que el recorrido de f y el dominio de g, la intersección, sea distinto de vacío. Y la intersección me queda de 0 a más infinito. Por lo tanto, al hacer la composición, estos valores no van a ningún lado. Se quedan en el camino, se quedan acá. Y estos continúan acá. El recorrido de g son los reales positivos, unión el 0. Por lo tanto, si me doy cuenta, estos vienen acá. Entonces me interesan estos que van acá. Me interesa g evaluado en f de x. F de x es x más 1. Por lo tanto me queda la raíz de x más 1. Y si me fijo bien, el dominio de este, precisamente, son del menos 1 al más infinito, y el recorrido son los reales no negativos. Busco la intersección, perdón, esta intersección acá hay un error. Déjenme borrar eso y escribirlo bien. Esta es la intersección. Perdón, recorrido. No está bien, eso estaba bien, perdón. Retrocede. Esto es lo que cambia. Eso estaba bien. Es eso. Esto es el nuevo dominio. Y el recorrido sigue siendo eso. Por si acaso está entrando de alguna forma composición, especialmente relacionado con función inversa. Me interesa ahora el concepto de sobreyectividad. ¿Cómo nacieron esos conceptos? Miraron una gráfica donde la representación gráfica está dada por eso. Y se dieron cuenta que si yo a partir de un punto del conjunto de salida trazaba una recta horizontal, podían suceder dos situaciones. Una, que no corte la gráfica. La otra es que la corte en uno o varios puntos. Ante esa interrogante,
nació la siguiente pregunta. ¿Existe alguna función de modo que cada elemento del conjunto de salida sea imagen de algún elemento del dominio? Si existe una, vale la pena definirla. Y como se dieron cuenta, si yo miraba la función identidad, todo elemento del conjunto de salida es imagen de algún elemento del dominio. Y de esa forma se definió la función sobreyectiva. Profe, no entendí muy bien. Escucha, si todo elemento, acuérdate que nosotros partimos definiendo la función. Conjunto de entrada, conjunto de salida. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Tengo la función f de x, es y. Esta función tiene un dominio y tiene un recorrido. ¿Cuándo es sobreyectiva? Cuando todo elemento del conjunto de salida es imagen de algún elemento del dominio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿eso qué me indica? ¿Cuándo es sobreyectiva? Si el recorrido corresponde al conjunto de salida. Si el recorrido corresponde al conjunto de salida, la función es sobreyectiva, que es lo mismo que epiyectiva. ¿Ahí la entendiste? Sí, ahí me quedo mejor. Ahora, ejemplo, esa función. La pregunta es si esa función es sobreyectiva o no. Entonces tomo un I sub 0 cualquiera en el conjunto de salida o llegada. ¿Estamos de acuerdo? El I sub 0 pertenece a lo real. La pregunta es, si cada I sub 0 definido en los reales tiene una preimagen, entonces voy a suponer que el I sub 0 es igual a x al cubo más 1, I sub 0 cualquiera. Puedo aislar x al cubo, puedo sacar raíz cúbica y acá no tengo problema respecto de los signos. Es decir, si el A es positivo, el B es positivo. Si el A es 0, el B es 0. Si el A es negativo, el B es negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué se refiere con A? ¿Al coeficiente que está al lado de la X? ¿Qué cosa? ¿El A? Sí. Lo estoy mirando de esa forma. B al cubo es A. Ya. Y estoy sacando eso que está ahí. Perdón, esto es, disculpa. Aquí déjenme arreglar esto porque acá no se entiende. Si A es positivo, la raíz cúbica de A es positiva. A ver, ¿cómo lo hago? Ya sé. Esperemos un segundo, déjenme arreglar esto. Sí. Esto que está acá es... Déjenme arreglar para que quede bien escrito. Raíz cúbica de B
Estoy mirando de b al cubo, raíz cúbica de b, cónchale. Ahí, de b al cubo, eso es b. Cónchale. Ahí sí espero. Ahí. Eso es lo que estoy mirando. ¿Estamos? Entonces, si el a es positivo, la raíz cúbica de a es positiva. Si el a es 0, la raíz cúbica de a es 0. Y si el a es negativo, el a, la raíz cúbica sigue siendo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, voy a arreglar todo esto. Voy a poner b. El b es positivo. ¿Cuándo? Cuando el a es positivo. El b es 0. Cuando el a es 0. Y el b es negativo cuando el a es negativo. Entonces esto no tiene sentido. Ahí sí. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto sabemos que la raíz cúbica de x al cubo es x. ¿Estamos? Entonces b, 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 b. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, ¿eso qué nos indica? Que eso es x. Acá no hay problema con los signos. Por lo tanto, y sub 0 no viene de un x, elemento del dominio. Entonces existe. Entonces esta función es sobreyectiva. ¿Entienden lo que estoy mirando? ¿Y cómo sería el caso en que no fuera? ¿Qué tendría Mira que...? esto. Fíjate ahora. F de x igual a x cuadrado más 1. Si me fijo bien, el recorrido son los reales. Perdón, dominio los reales. Recorrido a partir del 1 al más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si tú te das cuenta, el conjunto de salidas son los reales. Por lo tanto, esta función definida ahí no es sobreyectiva. Profe, ahí el recorrido empieza desde 1, porque si no quedaría como un número imaginario. Porque fíjate tú, a ver, busca el recorrido acá. Lo voy a buscar, déjame anotarlo acá abajo. ¿Qué tengo? Y es igual a x cuadrado más 1. En el proceso de aislar las x, conseguir las restricciones del y. Por lo tanto, esto de acá es equivalente a decir lo siguiente. Y menos 1 es igual a x cuadrado. Y como el x es un elemento del dominio, sabemos que x al cuadrado siempre es mayor o igual que 0. Entonces, si esto es mayor o igual que 0, por obligación esto es mayor o igual que 0, ¿no? Y eso para todo x en el dominio, sea cual sea él. Entonces, esto me implica que
que I menos 1 es mayor o igual que 0, y eso me implica inmediatamente que el I es mayor o igual que 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí determiné el recorrido. Y el recorrido no corresponde a lo real. Por lo tanto, esta función definida ahí, en ese conjunto de entrada, ese conjunto de salida, no es sobreyectiva. Pero si yo miro ahora esa función, que dense cuenta que es la gráfica, el dibujo es el mismo. Si yo lo defino en ese conjunto de salida, ahí sería sobreyectiva. Y se dan cuenta entonces que esa función definida en ese contexto no es igual a esa otra función definida en ese otro contexto. Cambió el contexto, ¿no? Cambia la función. La gráfica es la misma. ¿Entienden lo que estoy diciendo acá? En este caso, esta función no es sobreyectiva. En este caso, es sobreyectiva. ¿Entienden eso? ¿Sí o no? Más o menos, creo que igual como que me gustó un poco la última parte, entender la diferencia. Escúchame, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que acá el I corresponde a eso. Acá X corresponde a eso. ¿Estamos? ¿Sí? La diferencia está acá. La voy a poner con rojo. Está ahí. Salvo eso, sería lo mismo, ¿no? Sí, ¿Estamos sí, de acuerdo? porque el dominio sería el mismo que el recorrido. No, el dominio, esto no es el recorrido. No, pero me refiero abajo que sería. Fíjate tú que el dominio de esta función sigue siendo el mismo de esa, no cambió. El dibujo sigue siendo el mismo. ¿Cuál es la diferencia? Míralo en la gráfica. Primera situación sería eso. Segunda situación sería eso. Acá el contexto es todo el plano. Acá el contexto es un semiplano. Si yo me paro en este elemento del conjunto de salida y trazo una recta horizontal, no corta nunca la gráfica. En cambio acá, me pare donde me pare, en el conjunto de salida siempre va a cortar en 2 o acá lo corta en 1. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ahí sí. Entonces, si tú te das cuenta, el contexto acá está dado por todo el plano. El contexto acá está dado en un semiplano. La gráfica, el dibujo es el mismo, pero cambia. Acá no es sobreyectivo, acá es sobreyectivo. ¿Entendiste un poquitito más? ¿Se te aclaró? Sí, creo que ahí entendí mejor. Ahora voy a ver inyectiva. Del dibujo inicial que hice, al trazar ahí tengo la gráfica, sea cual sea ella. Al trazar una recta horizontal a partir de un elemento, el conjunto de salida, sucedía que o bien
no cortaba la gráfica o bien la cortaba en uno o varios puntos. Entonces de acá viene la siguiente interrogante. ¿Existe alguna función de modo que para elementos distintos en el argumento me den imágenes distintas? Es decir, preimágenes distintas me indiquen imágenes distintas. Si existe esa función, la llamamos inyectiva. Es decir, par de elementos diferentes en el dominio corresponden imágenes diferentes y de esa forma la llamamos inyectiva. Para mirar esto, lo miramos con la ley de la negación. ¿Y qué decimos entonces para mirar esto? Esto que está acá es equivalente a esto que está acá. Es decir, ¿qué voy a ver? Imágenes iguales implica preimágenes iguales. Y esto es lo que utilizamos para comprobar si es inyectiva o no. Ejemplo, dense cuenta que la función f de x igual a x más 1 es inyectiva. El dominio está claro que acá son todos los reales. Entonces la pregunta es, ¿preimágenes distintas implican imágenes distintas? La voy a mirar por el absurdo. Voy a suponer que estas dos imágenes son iguales. Sabiendo que las imágenes son distintas, tengo que llegar a una contradicción. Entonces, f de x1 es x1 más 1, f de x2 es x2 más 1. Resto 1 y llego a eso. Y eso entra en contradicción con eso. Por lo tanto, por la ley de la negación, si las imágenes son iguales, implica que las preimágenes son iguales, es equivalente a eso. Estos son equivalentes por la ley de la negación. Entonces esto es inyectivo. Ejemplo. Me dan la función f de x igual a x al cuadrado más 1. Sabemos que el dominio son los reales. Voy a tomar x1, x2 distintos. La pregunta es, ¿tienen imágenes distintas? Entonces voy a mirar la igualdad de las imágenes. Voy a mirar esa igualdad. Resto 1 a ambos lados, llego a eso. Saco raíz cuadrada a ambos lados y de acá consigo el valor absoluto. Por lo tanto, llegué aquí a una contradicción, ¿no? Porque acá son distintos. Por lo tanto, no es inyectiva. Dense cuenta, desde el punto de vista de la gráfica, del dibujo, cómo se mira si es inyectiva o no. Si al trazar una recta horizontal a partir de cualquier elemento del conjunto de salida, o bien no corta la gráfica, o bien la corta en un solo punto. Si llega a cortar la gráfica y la corta en un solo punto, entonces es una función inyectiva. Entonces, una función constante no podría ser inyectiva. No, la función constante de ninguna forma es inyectiva. ¿Correcto? Fíjate tú. ¿La parábola puede ser inyectiva? No. Ahí la corta en dos puntos. Ahí no la corta, pero ahí la corta en más de un punto. Si llega a cortar la gráfica en más de un punto, cualquier recta horizontal no es inyectiva.
Ahora voy a mirar biyectividad. Una función es biyectiva si y solo si es inyectiva y sobreyectiva. Cumple con las dos condiciones. ¿Cuáles son las características entonces? Par de elementos. ¿Te escucho? Una duda de inyectiva, que no corte la gráfica, ¿a qué se refiere por el gráfico que hizo para cuando es inyectiva? Conjunto de salida. ¿Esa recta corta la gráfica? No. No. Puede que no la corte y en caso de cortarla siempre en un solo punto. Ah, ya. Ya. Ahora, biyectiva ¿cuándo? Cuando es inyectiva y sobreyectiva. Acuérdense que sobreyectiva también se le llama epiyectiva. Recibe esos dos nombres. Entonces, ¿qué características tiene una función biyectiva? Elementos diferentes del dominio, indica imágenes distintas, esa es la inyectividad. Todo elemento del conjunto de llegada es imagen de algún elemento del dominio, eso es sobreyectividad. Entonces, para que sea biyectiva, debe cumplir eso y eso. De acuerdo a la representación gráfica, toda recta horizontal a partir de un elemento del codominio, acuérdense que el codominio es el conjunto de salida, siempre corta a la gráfica. Si siempre la corta, es sobreyectiva. Y si siempre además la corta en un único punto, es inyectiva. Siempre que para mirar biyectividad se miran esas dos condiciones. Dada una función no inyectiva cualquiera, siempre yo puedo restringir el dominio y el conjunto de salida en aras de convertirla en biyectiva. Dense cuenta, entonces voy a partir mirando esa función. Eso es una parábola. Entonces lo que estoy mirando ahí es precisamente esa gráfica. Si me fijo bien, el conjunto de entrada, los reales, codominio o conjunto de salida, los reales, el dominio de esta función, los reales, recorrido, reales no negativos. Entonces, si yo miro esta relación, voy a primero mirar inyectiva acá. Voy a mirar entonces f de x1 igual a f de x2. Si eso me implica que x1 es igual a x2, sabemos que es inyectiva. Saco raíz a ambos lados. Tengo eso. Eso en valor absoluto es eso. Me da eso, me indica ya que no son iguales. Por lo tanto, no es inyectiva. Voy a mirar ahora que no es sobreyectiva. Dense cuenta que el recorrido es eso, el conjunto de salida es eso, por lo tanto, el recorrido no corresponde al codominio. Por lo tanto, no es sobreyectiva, no es inyectiva, no es biyectiva. Y la gráfica vendría dada por eso. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a restringir el conjunto de salida al recorrido. Y en este caso, estoy mirando
eso de ahí. Ya no es todo el plano, sino que es semiplano. Entonces, conjunto de entrada, los reales, codominio, conjunto de salida, reales no negativos. Dominio, todos los reales, recorridos reales no negativos. Entonces, si yo me fijo bien, en la misma relación de inyectividad ya sabemos que no es inyectiva, porque tenemos eso. Ahora, no es inyectiva, sobreyectiva sí, porque el recorrido corresponde al conjunto de salida, corresponde al codominio. La gráfica, dense cuenta que es la misma, x, x cuadrado, x perteneciente a los reales. Entonces, esta función g es sobreyectiva, no es inyectiva, por ende no es biyectiva. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a restringir el conjunto de entrada aparte del dominio y lo voy a restringir a los reales no positivos. Y lo miro ahí. En este caso, ¿qué estoy mirando? ¿Alcanzan a ver acá? Sí. La voy a graficar con rojo. En este caso, estoy mirando eso. Y es un cuarto del plano, por lo tanto, esto ya no es una parábola. Entonces, si me fijo bien, conjunto de entrada, reales no positivos, el dominio siempre está contenido en el conjunto de entrada. Por lo tanto, son los reales no positivos. Recorrido, reales no negativos. Profe, ¿Sí? ¿Cómo se llama si es que no es una parábola? Ya no es una parábola, es la mitad de la parábola. Y la mitad izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque date cuenta que en la parte izquierda, en la mitad izquierda, mitad derecha. Sí. Ahora, entonces voy a mirar inyectividad. Tengo que mirar entonces f de x1 igual a f de x2. Saco raíz. Como x es negativo, acuérdense, lo voy a agregar acá. Esperen un segundo, se me cayó el plumón. A ver, esto que está acá, déjenme copiarlo de acá. Esto es valor absoluto, pero como x es negativo, ahí sí. Como x es negativo, acuérdense que el valor absoluto de x es menos x, porque el x es negativo. Por lo tanto, llego a eso, es decir, es inyectiva. Dense cuenta eso en la gráfica. Al trazar ahí esa recta, cortaba en más de un punto, no cortaba, no es sobreyectiva, no es inyectiva. Acá al trazar una recta horizontal a partir de cualquier elemento de ese conjunto, siempre corta, pero no corta en un solo punto. Por lo tanto, es sobreyectiva, no es inyectiva. Al trazar acá una recta horizontal, siempre la corta y la corta en un solo punto. Por lo tanto, es inyectiva y es sobreyectiva. Eso es lo que estoy mirando, con la única diferencia que acá la estoy mirando algebraicamente. Por lo tanto, si me fijo bien, el recorrido
corresponde al conjunto de salida sí, por lo tanto es sobreyectiva. Dense cuenta que acá la gráfica cambió en la mitad del dibujo. Entonces, es sobreyectiva, es inyectiva, la hice biyectiva. ¿Entienden lo que acabo de mirar? Profe, yo no entendí el tercer gráfico de la pizarra. ¿Por qué es sobreyectiva? Fíjate bien, al trazar una recta horizontal a partir de cualquiera de estos puntos, siempre corta la gráfica, ¿sí o no? Sí. Entonces es sobreyectiva. Y siempre la corta en un solo punto, Ah, ya, sí, inyectiva. entonces es inyectiva. Si es inyectiva y es sobreyectiva, es biyectiva, ¿no? Sí. Gracias. Ahora quiero mirar función inversa. Me dan una función f. Voy a tomar los dominios, inicialmente los reales, recorrido los reales. ¿Estamos? Dominio, recorrido. Para que exista la relación inversa, deben cumplirse dos propiedades y que están dados por estos esquemas. Voy de X a Y y luego de Y regreso a X mediante la relación inversa. Para que se cumpla esa propiedad, por obligación F tiene que ser inyectiva. Es decir, vengo de X a Y y de Y regreso a X. Para que se cumpla esto, debe ser inyectiva. Dense cuenta entonces, F, déjenme agregar acá bien, eso es menos 1, eso es F, menos 1, F a la menos 1 de F de X es X. F a la menos 1 de F de X es X. Esta propiedad, si ustedes miran la prueba real, le jugaron en la última prueba. Esto es F a la menos 1. Siempre que les digan F a la menos 1 de F de X, eso siempre va a ser ¿qué? X. ¿Estamos? Te escucho. Y si, por ser este ejercicio donde piden sacar la inversa de una función, si no fuera inyectiva, ¿no se podría sacar? No. ¿Cómo qué pasaría? Ahí ya tendríamos que hacer restricciones, como las que hicimos anteriormente. Lo que hicimos acá atrás, ¿te acuerdas? Ah, eso de restringir a la mitad del Que hacen restricciones Ah, en aras de acomodar. Ahora voy a mirar la segunda propiedad que debe cumplir esto para que exista relación inversa. Ahora voy a partir de acá y parto con F a la menos 1 y luego devuelvo con F. Es decir, parto de Y, voy a X y de X regreso a Y. Y para que se cumpla esta relación, por obligación F debe ser sobreyectiva. Por lo tanto, para que exista relación inversa, la función tiene que ser ¿qué? Biyectiva. Siendo biyectiva, consigo la relación inversa. Y dense cuenta que F a la menos 1 de Y siempre es Y. Es decir, estas dos condiciones se tienen que acordar. De esa relación y de esa relación. No se pueden olvidar de ellas, por favor. Entonces vamos viendo. Si yo tengo F que va de un dominio a un recorrido y F es biyectiva, entonces ¿qué sabemos? Con el X
mediante F voy a I. Relación inversa. Con el I aplico relación inversa, me devuelvo al X. ¿Eso qué me está indicando? Que dense cuenta que lo que acá es dominio, acá es recorrido. Lo que acá es recorrido, acá es dominio. Estoy mirando relación inversa, estoy mirando equivalencias. Estoy mirando equivalencias ante relación inversa. ¿Estamos? Es decir, XY, acá tengo IX. Esta es la gráfica de F, esta es la gráfica de F a la menos 1. ¿Sí? Entonces, si a uno le sumo, por el lado izquierdo le sumo, al otro lado derecho, por decirlo, tengo que restarle, ¿cierto? No. No es sumar y restar. No, es un ejemplo así, pero diciendo así. No, cuidado con ese ejemplo, porque yo he visto hacer eso y ha quedado escoba y media. Por eso, más despacio. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Voy de X a Y, ahora voy de Y a X. Por lo tanto, acá si el X es dominio, el X que es acá recorrido. Si el Y acá es recorrido, que es acá el Y, dominio. ¿Estamos? No. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? Que el dominio en un caso es el recorrido en el otro caso. El recorrido en un caso es el dominio en el otro caso. ¿Estamos? Sí, profe. Entonces, fíjate bien. La voy a mirar bajo la siguiente norma. Tengo esa relación y voy a cambiar esto por X y esto por Y. Y ahí tengo la función escrita de manera implícita, no explícita. En el proceso de aislar el Y, conseguir las restricciones del X. Y ahí la tengo en forma explícita. En el proceso de aislar el X, conseguir las restricciones del Y, y ahí la tengo de manera implícita. Lo voy a mirar esto como un ejemplo para que me entiendan. Me dan esa función. ¿Estamos? Y me piden su función inversa. Voy a hacer todo el trabajo. Si les piden la función inversa, no hagan todo lo que yo voy a hacer ahora, porque sería muy largo. Y para eso nos saltaríamos una serie de pasos. Entonces, primero voy a mirar dominio de esta función, los reales. Recorrido de esta función, los reales. Sobreyectiva, porque el conjunto de salida corresponde al recorrido que son los reales. Voy a mirar inyectividad. Miro f de x1 igual a f de x2. Entonces estoy mirando esa identidad. Resto b a todo. Me queda eso. Saco raíz cúbica. No tengo problema con los signos, me queda eso. Resto a todo y llego a eso. Por lo tanto, la función también es inyectiva. Entonces voy detrás de la función inversa. Fíjense cómo la estoy consiguiendo acá. Lo que ahora es recorrido pasa a ser dominio, X. Lo que acá es dominio, ahora pasa a ser recorrido, pasa a ser el Y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces lo voy a llevar de esta forma y de esta forma, y dense cuenta que llego a lo mismo. De acá voy a aislar el X, de acá voy a aislar el Y. Para eso resto B acá y resto B acá, me queda eso. Saco raíz cúbica a ambos lados, me queda eso.
Resto a ambos lados, me queda eso. Y ahí no tengo la función inversa. Es decir, a ver si me cabe todo eso en una sola línea. Y si no, lo dejo en doble. No, no me va a caber. A ver, para que me quepa voy a quitar la letra. A ver si de esa forma me cabe en una sola línea. Dense cuenta que llegué a esa forma. Perdón. Llegué a eso, ¿no? Y llegué a eso. ¿Estamos de acuerdo? Yo les recomiendo que sigan este camino y no este. Ejemplo. Me piden determinar la relación inversa de esa función. Si no me indican nada, siempre asumo conjunto de entrada, conjunto de salida. Voy detrás del dominio. ¿Cuándo esto es un real? Cuando el denominador es distinto de 0. Entonces x distinto de 4. Voy ahora detrás del recorrido. Y igual a eso. En el proceso de aislar las x, conseguir las restricciones del y. Como el x es un elemento del dominio, esto es distinto de 0, multiplico todo por y menos 4. Tengo eso, abro eso. Agrupo todo lo que está con x acá y todo lo que está con y acá. De acá factorizo por x. Para poder aislar el x, y menos 1 tiene que ser distinto de 0. Y distinto de 1. Por lo tanto, ahí tengo el recorrido. Si yo quisiera conseguir la relación inversa, la tenía inmediatamente de acá aislando el x. Ahora, por lo tanto, yo sé que no es sobreyectiva. Debo restringir entonces el conjunto de salida al recorrido para convertirla en sobreyectiva. Voy a mirar si es biyectiva o no. F de x1 igual a f de x2. Si me implica que x1 es igual a x2, entonces es inyectiva. Entonces miro esa igualdad. Multiplico cruzado. Abro paréntesis. Eso se anula con eso. Eso se anula con eso. Cónchale. Entonces me queda eso es igual a eso. A todo esto le sumo 4x sub 2 y le sumo 4x sub 1 y me queda eso. Divido por 7 y tengo que es biyectiva. Entonces, como no es biyectiva, para hacerla biyectiva, restringo eso a ese conjunto. Restringo eso. Entonces busco relación inversa. ¿Qué sabemos? Y es f de x es f de y. Necesito aislar el y. ¿Aíslo el y de acá o aíslo el x de acá? El aislar el x de acá ya lo hicimos, que era lo que hicimos como cuando buscamos recorrido. Entonces, multiplico cruzado en ambos lados, lo voy a hacer acá y acá. Abro eso. Agrupo acá todo lo que está con y. Y en este caso agrupo acá todo lo que está con x. Y lo que está sin x acá, lo que está acá para acá. Todo lo que está sin y para acá. Entonces me queda eso. Factorizo acá por x, acá por y. Dense cuenta. Acá ese recorrido, acá es dominio. ¿Sí o no? El y menos 1 distinto de 0 y distinto de 1.
x menos 1 distinto de 0, x distinto de 1. Lo que acá es recorrido, acá es dominio y es el mismo. Entonces consigo la relación inversa. Ahí y ahí. Ya sea la escribo de esa forma o de esa forma. Y está claro que siempre se la van a pedir de esa. ¿Entienden lo que estoy mirando? Yo no entendí muy bien, profe. ¿Dónde te perdiste, Bastián? Y la segunda, cuando ya abrió, y cuando abrió ya después abrió ahí. Ya, entonces fíjate tú, abre eso. ¿No te da eso que está ahí? Sí, Es eso, abre eso. ¿No es eso igual a eso? sí, A la izquierda voy a agrupar todo lo que está con X a la derecha. Para eso resta X acá y suma 4Y. ¿No recibes eso? ¿cómo fue? Suma 4Y Ya, y resta X a todo. ¿No recibes eso? sí, Acá voy a agrupar lo que está con Y a la izquierda, lo que está sin Y a la derecha. Para eso sumo 4X a todo y resto Y a todo. ¿No recibo eso? ¿Puedo acá factorizar por X? sí. Acá puedo factorizar por Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces fíjate bien, para aislar el X, el Y menos 1 no tiene que ser distinto de 0. sí, Para aislar el Y, X menos 1 no tiene que ser distinto de 0. lo invierte. ¿Sí o no? Sí, Entonces fíjate bien, Y distinto de 1. Entonces el recorrido no solo real menos el 1, lo que acá es recorrido, acá es dominio. El dominio no solo real es menos el 1. sí, ¿Corresponde o no? Sí. Entonces acá aíslo el X, divido todo por Y menos 1, consigo eso. Acá divido por X menos 1, consigo eso. ¿Estamos de acuerdo? sí, profe. Entonces date cuenta que conseguí esa relación. Y estos son equivalentes. A ustedes por lo general se les va a pedir escrito de esa forma, pudiendo también estar escrito de esa forma. ¿Estamos? Entonces, ¿Entendiste ahora, no? sí, Ahora voy a mirar el eje de simetría. Tenemos dominio, tenemos recorrido. Lo que acá es dominio, acá es recorrido. Lo que acá es recorrido, acá es dominio. Entonces voy a mirar XY y X. Esto pertenece a la gráfica de F, esto a la gráfica de F a la menos 1. Entonces tengo ahí un punto. XY, esto es un punto de la gráfica de F. Y X es un punto de la gráfica de F a la menos 1. Fíjense bien que eso es un cuadrado. Fíjense bien que eso es un cuadrado. Fíjense bien que eso también es un cuadrado. Y esa no es la diagonal del cuadrado. Y esa diagonal está dada por X igual a Y, esa recta. Y fíjense bien que al ser esto un cuadrado, a igual distancia, sentido contrario, consigo que el homólogo. Por lo tanto, esto es un eje de simetría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Entiendes lo que estoy mirando, no? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Voy a copiar esto y lo voy a pegar abajo porque voy a separar ideas.
voy a mirar acá abajo. Esto que está acá. Dense cuenta de esta relación. Por lo tanto, si tengo esa gráfica, la gráfica inversa, ¿qué sería? 0A a 0, punto homólogo de acuerdo al eje de simetría. B0, 0B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si me dan esa gráfica, inmediatamente determino esa por simetría. Esa pregunta ya apareció en la prueba. Les daban lo siguiente. Dos, tres. Y me pedían la relación inversa, la función inversa. Como este punto es 0,2, relación inversa 2,0. Pasa por ahí. Como este punto es 3,0, relación inversa 0,3. Eso es menos 3, eso es menos 3. Entonces, la gráfica que me estaban pidiendo no era esa. Me demoré mucho. Nada. A eso voy. ¿Estamos? No había que armar nada, no había que armar la ecuación, nada, ni siquiera había que armar la función. Había que saber esta relación. Por eso es que yo partí hablando y empecé dando desde un principio el concepto de gráfica, pares ordenados. O sea, profe, me pregunta si mismo van a aparecer a la prueba. Pero ¿cómo sería la Apareció prueba? una pregunta como esa ya en la prueba. ¿Cómo sería la ¿Cuál prueba? es? Y si ustedes se dan cuenta, la respuesta era rápida. Coño, no sé cómo hacer para que no me parezca eso. Estoy con el sistema, el Word de la universidad, porque si no lo tenía que haber pagado yo. Y me parece que es el colmo. Y instalé el Word de la universidad y mi Word, está claro que ya no lo compré. Antiguamente yo lo compraba. Pero aumentaron mucho los gastos. Por lo tanto, ahora estoy utilizando el de la universidad y como todo esto lo hice el año pasado con el mío, me lo desconoce y a veces me tira esas leyendas. Eso que está ahí. Y el problema es que molestan N. A ver, fíjense lo que voy a mirar ahora. Tenemos f de x es y. F a la menos, perdón, f de y es x. Lo que es dominio ahora es recorrido. Lo que es recorrido ahora es dominio. Gráfica la tenemos ahí. Si yo despejo de acá el x y de acá el y, conseguimos precisamente eso. Y con esos son los elementos que he estado jugando. No se olviden de lo siguiente, por favor. F a la menos 1, la inversa de la inversa me da la original. La inversa de la inversa me da la original. Siempre. Si F y G son biyectivas y me piden la inversa de la composición, la inversa de eso, al ser esta biyectiva, acá aplico la inversa. Acá aplico la inversa. Por lo tanto, eso me queda eso. Es decir, es eso. ¿Entienden ese esquema? Si entienden ese esquema, estamos al otro lado. Creo que a mí me enredó un poco el esquema. Fíjate bien. Acá parto de X, voy a Y con G. ¿Estamos de acuerdo? Y luego voy de Y
a z con f, ¿sí? Funciones biyectivas. Me interesa la relación inversa, el inverso de este proceso. Entonces, ¿qué hago ahora? De z voy a i con f a la menos 1 y luego de i con g a la menos 1 voy a x. No me estoy devolviendo del z al x, ¿sí? Sí. Por lo tanto, fíjate bien, la relación inversa de esa, ¿no es eso? Así es como a ustedes les va a aparecer en la prueba, en caso de aparecer. De esta forma. ¿Estamos? ¿Entendiste ahora? Cónchale. Sí, perfecto. Este tipo de pregunta apareció en la prueba. Profe, ¿Sí? ¿puede volver un poquito a la diapositiva anterior? Retrocedo. A la tarde. Ahí sí. Gracias, profe. ¿Esto se los envié o no? Estas transparencias. Sí, Háganle los arreglos que he ido haciéndole en el camino entonces. Por favor, fíjense bien ahora. Me daban eso. Me daban eso. Y me piden eso. Entonces, perdón, me dan lo que está con azul. Y me piden eso. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me debo acordar? F de x es y. F a la menos 1 de y es x. ¿Estamos? Acá x, el dominio, acá el recorrido. Acá y, el recorrido, acá y es dominio. ¿Estamos? Acuérdense de eso. Y de eso siempre. Por lo tanto, me daban lo que está en azul. Está claro que eso es 8, ¿no? ¿Sí? Ahora voy a ver esto. Esto que está acá, lo saco de acá. ¿Por qué? Porque me dicen que 7 es f de 5. Por lo tanto, f a la menos 1 de 7 es 5. Esto es 5, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? profe, yo no entendí el f de menos 1, f8, ¿Cuál? 8. ¿Este de acá arriba? No, abajo el tercero en azul. Este. Sí, Fíjate bien. F a la menos 1 de f evaluado en x. ¿No es x? sí, Entonces f a la menos 1 de f de 8 no es 8. y esa es una propiedad Esta es la propiedad, esta que está acá. Fíjate tú que estoy trabajando con estas propiedades. sí, es que no la entiendo, la propiedad. Espérate un poquito. Estoy trabajando con esas propiedades. ¿Estamos? Sí, Esa es la que no entiendes. sí, Cuarto de x. Voy a y con f. Eso está claro, ¿no? sí, Y ahora, ¿qué hago? Aplico f a la menos 1. De y regreso al x. ¿Esto qué es? F a la menos 1 evaluado en f, evaluado en x. ¿No es x? claro, sí, ya. ¿Vamos? Sí, porque al final, Porque parto de x, llego a x. sí, porque primero se hace el f de x y después el f de menos Primero 1. voy acá y luego voy acá. Voy a mirar la otra. Lo borro.
Ahora, ¿qué voy a hacer? Parto de y, voy a x con la relación inversa. Y ahora aplico f y regreso ahí. ¿Estamos? ¿Esto qué sería? F de f a la menos 1 de i es i. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Una pregunta como esta, primera vez que aparece en la prueba y apareció en la prototipo de este año. Entonces dense cuenta, f a la menos 1 de 7 no es 5. Ahora voy a ver esa. La tengo acá. Me piden f de 3. Me dicen f a la menos 1 de 4 es 3. Por lo tanto, f de 3 no es 4. Entonces, dense cuenta. Y me decían que además era una función, me decían que era una función afín. ¿Era necesario armar la función para mirar esto? ¿O era necesario conocer estos conceptos? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que había que saber. ¿Estamos de acuerdo, no? Esa era la materia que quería ver con ustedes. Ya. A ver si logro arreglar esto. La clave que inventé el otro día, a ver si me acuerdo cuál es. La clave era... Si es que no me equivoco, era eso. Ya. Ahí ya no me va a aparecer más, va a reconocer. Profe, ¿le puedo hacer preguntas del libro? Sí, por favor, voy al libro. Déjame buscarlo primero. De la parte de funciones, ¿no es cierto? Sí. Acuérdense de darme el control. El próximo jueves lo corregimos. ¿Dónde lo puedo encontrar, profe? ¿Un ejercicio? En la aplicación. No, pero en la aplicación está la hoja de respuesta. Sí, la hoja de respuesta en la aplicación. El control, acuérdense que me parece que está en full ejercicio o full contenido para ustedes. Está en full ejercicio. En la última parte de abajo aparece el control. Vale, Cata. ¿Qué dudas tienes entonces de esta guía? En la 341. ¿Qué pregunta? El ejercicio 5, la E. Primero, para poder hacer el ejercicio 5, yo no voy a calcular todos estos uno a uno. No los voy a igualar a eso. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer? A esto lo voy a llamar U. El argumento lo voy a llamar U. ¿Estamos? Ahí es lo X. 3X es U más 1. X es U más 1 partido por 3. Y genero f de U es eso. ¿Estamos? Reemplazo el X ahí. Sumo eso. Y me queda eso. ¿Cuál era el que no te salía? El E. Fíjate tú. F de X. En vez de U coloco X, ¿no? Sí. Y ahí está. Que yo lo estaba haciendo, igualaba, por ejemplo, en el A. Porque 5. escucha,
¿Por qué no el x? Tú igualabas esto con esto, ¿no? Sí, x igual Fíjate que... tú dónde estuvo el error. Esta x es una cosa, esta x es otra. ya. Por eso yo pasé a lu, pudiendo haber pasado a la, y de la sacarlo todo. En vez de llamar a esto u, ya haber llamado a esto a. O cambiar el x como para poder resolverlo en un principio. Sí. De esta forma lo cambio. ¿Por Ya. qué? Porque igualar esto a 5, igualar esto a menos 10, igualar esto a 4 quintos, 4 partido por 5, no era trabajar de más. O sea, no era tanto. Igual No, fue a ver, pero fíjate tú cuántas veces tuviste que hacerlo. Varias, ¿no? todas las veces, sí. En cambio, de esta forma lo hago una sola vez, ¿no? Simplemente lo sustituyo ahí y más rápido. Verdad. Ya. Y también tengo duda con la... Profe, ¿podría repetir el ejercicio? Que no quedó muy claro que no lo hice. Fíjate bien, ¿qué dije? Siempre que tengan una función reconozcan el argumento. Y a esto lo llamé u. ¿Estamos? Ahí está. Aislé el x. Ahí. Entonces f de u, ¿qué es? En vez de x coloco eso ahí. Y sumo eso y lo ordeno. Y ahí la tengo f de u. Ahí está de acuerdo al argumento. El argumento acá era x. No, era 3x menos 1. Por eso siempre que trabajen con una función, reconozcan el argumento y lleven todo al argumento. Y ahora simplemente, ¿qué hago? F de 5, sustituyo el 5 ahí. F de menos 10, sustituyo el menos 10 ahí. F de 4 quintos, sustituyo el 4 quintos ahí. F de A, sustituyo el A ahí. F de X, sustituyo el X ahí. Ya, profe, sí, entendí. ¿Algún otro ejercicio que nos salga? En la 342. Y es en la C de la 6. Ah, De pero nuevo- no. De nuevo reconoce el argumento. Ujú. X más 2 es U. ¿Estamos? Sí. Por lo tanto, X es U menos 2. Sustituye ahí. U menos 2 al cuadrado. Ábrelo. Y me queda eso. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, f de x, ¿qué es? X cuadrado menos 4x más 5. F de menos 5 sustituye el menos 5 ya sea acá o acá. Es preferible hacerlo acá más rápido. ¿Estamos? Sí. Y lo mismo con 1. Acá y más rápido. En la 7 tengo duda con la G. Fíjate bien. Te dan esa gráfica, ¿no? Sí. Círculo ennegrecido, ¿qué quiere decir? Que toma ese punto ahí. Círculo de sin ennegrecer no lo toma. ¿Estamos? Ujú. ¿Cuál es la que no entiende? La G, ¿no? Sí. Epa. La preimagen de 4. Entonces el 4 es la imagen. ¿Sí? Y fíjate bien, eso es una constante, ¿no? Sí. ¿Cuántas preimágenes tiene acá abajo? Infinitos puntos, ¿no? Porque en ese intervalo hay infinitos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Existen infinitas preimágenes? Sí. Entonces, para ver eso de si son infinitas, hay que fijarse solo en la Acá. imagen del 4, no como en toda la El gráfica. 4 es imagen. Por lo tanto, para que consiga esta imagen, el dominio no va de ahí a ahí. Sí. Entonces las preimágenes están definidas en ese intervalo. ¿Son infinitas o no? Sí. Fíjate bien, párate la preimagen de 0. ¿Cuántos serían 2? Ahí y ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ah, ya.
Era eso, gracias. Profe, yo también tengo una duda en esto. ¿En cuál? En la página 351. Más abajo, ¿no es cierto? Sí. En esa, ¿no? Sí, en la H. A ver, fíjate bien, esa gráfica. ¿Dónde la tenemos? Grafícalo. Y estaría cortando a menos 3. Entonces, grafícala y mírala. Coeficiente de posición, ¿cuánto es? Menos 3. Ahí. Si el y es 0, el x no es 3 medios, Sí. por ahí está 3 medios. ¿Estamos de acuerdo? Es esa gráfica. ¿Sí? Es simétrica de la función respecto del eje de las abscisas. Fíjate bien, coeficiente de posición 3, ¿no? ¿Sí? Sí. No es a igual distancia, sentido contrario, Sí, pero corte con el eje de las abscisas. No te da 3 medios. Entonces, esta función es simétrica es simétrica con esta respecto al eje de las abscisas. sí, pero profe, ¿este no se puede sacar de alguna manera sin tener que graficar? ¿Sí? Ahí la tienes. Perdón, ahí. Más menos. Mírala de la siguiente manera. Igual la negativa de la... Mírala acá. N, ¿estamos de acuerdo? Sí. Menos N. Esta pendiente, ¿qué es? Menos N partido por N, X más N. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esta pendiente no es I igual a N partido por NX menos N. Ahí la tienes. Sin hacer nada. Mirarla en forma directa, la simetría respecto del eje de las abscisas. También miré la ordenada. Revisa los materiales cuando vimos esa materia, que se las anoté. ¿Te escucho? No, que yo decía que ya, que entendí.